Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Punto de Vista. En ese día 28 de mayo vamos a estar pues conversando acerca de una investigación de la cual ya se presentaron los resultados, que es muy importante que todos nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos salvadoreños podamos conocer y estar al pendiente, por supuesto, ¿verdad? De este tipo de informes que se realizan y sobre todo si hablan de la transparencia de las diferentes instituciones de nuestro país. Así que de eso vamos a estar conversando esta mañana, así que lo invito a que nos acompañe. Va a estar pues con nosotros la licenciada Norma Orellana, quien es investigadora de Acción Ciudadana. Búsquelos en redes sociales, ya en alguna ocasión también estuvieron acompañándonos para poder hablar de temas de situación de país, ¿verdad? De la realidad de nuestro país. Es importante, como menciono, ¿verdad?, traer todos estos temas a la mesa y que los podamos conversar para poder analizarlos de una mejor manera. Saludos especiales a usted que siempre está pendiente a través de la señal de Servicable, Canal 24 en el occidente de nuestro país, y a quienes también se conectan en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y si usted aún no lo hace, a continuación le vamos a mostrar cuáles son para que en estos momentos también pueda ir, buscarnos, comenzar a seguirnos y ser parte también de nuestra familia digital. Ahora nos encuentras en todas las redes sociales. Síguenos, WOW TV-SV. WOW TV El Salvador. Ahora nos encuentras en todas las redes sociales. Síguenos, WOW TV-SV. WOW TV El Salvador. WOW TV El Salvador es nuestro usuario para que usted, como mencionaba, comience a seguirnos. En estos momentos ya nuestra transmisión ha iniciado en Facebook de WOW TV y también lo compartimos en nuestro Facebook de Punto Noticias y por supuesto en nuestro canal de YouTube, al cual nosotros le invitamos a usted que pueda suscribirse como WOW TV El Salvador en estos momentos. Bien, como mencionaba, vamos a hablar acerca de los resultados que se tuvieron del informe anual de transparencia activa de instituciones del Estado, o sea, del gobierno de nuestro país, y nos estará acompañando la investigadora de Acción Ciudadana, quien pues estuvo a cargo, ¿verdad?, por supuesto, de toda esta metodología que estuvieron utilizando para obtener estos resultados de la manera más veraz y certera, ¿verdad?, de los datos que vamos a estar conociendo más adelante. Está con nosotros la licenciada Norma Orellana. Muy buenos días. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros y brindarnos pues estos resultados que son de vital importancia de que todos podamos conocer. Buenos días, Wendy, gracias por el espacio. Un saludo a todos sus fieles televidentes que ven continuamente su programa, y para nosotros es un gusto poder compartir los resultados, ¿verdad?, de esta investigación. Así que estamos a la orden para dialogar los datos más relevantes obtenidos en la investigación. Bien, muchísimas gracias, licenciada. Hace algunos días, de hecho, ¿verdad?, en una conferencia de prensa estuvieron ustedes compartiendo con muchos de nuestros colegas estos datos y no podíamos nosotros, ¿verdad?, quedarnos atrás sin poder también compartírselos con pues nuestros televidentes y nuestros seguidores, ¿verdad?, en redes sociales también. Muchas veces estos datos son importantes y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que se han realizado investigaciones y, como menciono, ¿verdad?, somos nosotros mismos como salvadoreños que debemos siempre estar, como decimos también a los salvadoreños, ¿verdad?, al pie de la letra o al pie del cañón, pues para poder obtener toda esta información. En esta ocasión, ustedes como Acción Ciudadana, licenciada, estuvieron pues presentando este informe del cumplimiento de las instituciones del Estado de acuerdo a lo legal, ¿verdad?, lo que dice específicamente la ley del acceso a la información pública, qué tanto estas instituciones están cumpliendo o no, ¿verdad?, especificaciones que en esta ley, que como mejor la conocemos, la LAIP, ¿verdad?, le dispone. Es importante mencionar que estuvieron estudiando 38 entidades en total, licenciada. Comencemos pues también por este lado para que podamos ver también el tipo de instituciones que estuvieron pues ustedes analizando.
Sí, vaya. En primer lugar, comentarle que este es un segundo esfuerzo que como Acción Ciudadana realizamos de evaluar el nivel de cumplimiento de parte de diferentes instituciones del Estado, de cumplir con este mandato que la Ley de Acceso a la Información Pública ha establecido, que es referente a publicar y actualizar continuamente la información oficiosa establecida en el artículo 10 y artículos siguientes de la ley, así como diferentes lineamientos que para tal efecto ha emitido el Instituto de Acceso a la Información Pública. El año pasado se hizo por primera vez este informe y ahorita también tuvimos a bien realizarlo para hacer un seguimiento, para evaluar si esos 38 entes que fueron seleccionados en el informe anterior, si para este año ellos reflejan un nivel de crecimiento en esa obligación de publicar la información o si por el contrario hubo como un retroceso, una disminución en esos niveles de cumplimiento. Entonces, comentarle que el año pasado la diferencia es que en el informe anterior se evaluaron estas 38 instituciones o entes obligados, como le llama la LAIP, y las 14 cabeceras departamentales. En esta ocasión, solamente por la nueva reestructuración municipal que se ha hecho, vimos que lo más conveniente era solamente evaluar 38 instituciones del Estado y las municipalidades hacerlo eventualmente en un futuro. Entonces, estas 38 entes nosotros los hemos seleccionado para dar ese seguimiento y entre esas pues están las más importantes en cuanto al quehacer del Estado. Por ejemplo, los 3 órganos del Estado, ¿verdad? La Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial. Evaluamos los 17 ministerios que integran el órgano ejecutivo actualmente. Evaluamos 7 entes de control. Entre estos entes de control, la relevancia es, ¿verdad?, que por Constitución o por ley se les ha establecido una obligación de controlar de alguna manera las decisiones o acciones que ejecutan los otros entes del Estado. Entonces, cuando hablamos de entes de control, nos referimos principalmente al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, a la Corte de Cuentas de la República, entre otros. Son 7 los que nosotros evaluamos. También en cuanto a las instituciones autónomas, sabemos que pues en nuestro país son muchísimas y por la capacidad de nuestro personal solamente evaluamos a 11. El criterio fue de que en el informe anterior también fueron seleccionadas y eran las autónomas que se les había asignado como una mayor partida presupuestaria en el año pasado. Y en esta ocasión, pues las seleccionamos esas mismas 11 para, como ya mencionaba, para ver si reportan un aumento, una disminución en el nivel de cumplimiento. Eso, son 11, entonces en total son 38 instituciones las que hemos evaluado en este informe, como ya mencionaba, sin incluir las municipalidades. Muy bien, pues son instituciones, como sabemos también, de peso, ¿verdad? Con el que pues prácticamente se realizan y se han hecho la mayoría de tomas de decisiones en el territorio nacional. Por supuesto que siempre tienen que ir en busca del beneficio del salvadoreño, ¿verdad? Para realizar proyectos, en fin, muchísimas más. Vamos a poner en estos momentos en pantalla el siguiente dato que me parece muy interesante, licenciada, que está dentro del informe que ustedes han presentado, ¿verdad? Es de las partes iniciales, vamos a decirlo de esa manera, en la que pues podemos ver que estas 38 instituciones que usted nos menciona y pues nos ha estado destacando, ¿verdad? Quizás las con las que más podríamos tener conocimiento a lo mejor, o que las personas dicen, así he escuchado de este ministerio, o estas pues que en realidad deben de conocer. Importante saber que ninguna de esas, ¿verdad?, alcanzó el 100% de cumplimiento de pues ser transparentes con la información tal cual en esta ocasión la ley pues les exige. Acá tenemos que de estas ha sido el que se encarga de la ética gubernamental, ¿verdad?, que obtuvo la puntuación más alta con el 81%, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad tuvo la más baja del 6%.
Esto, licenciada, desde su punto de vista y con la investigación que han realizado, si hablamos del Ministerio de Seguridad y Justicia, al haber obtenido en esta investigación, en este informe, la puntuación más baja, con todos los aspectos que ustedes estuvieron evaluando, ¿verdad? Porque también yo he leído el informe y son muchos aspectos que han estado evaluando, de los cuales cada uno tiene su porcentaje de los resultados. Tendría que ver mucho con también lo que ha sucedido en este tiempo, en este quinquenio, ¿verdad?, electoral también, desde que se establece el régimen de excepción, donde sabemos que incluso los familiares no conocen, ¿verdad?, el paradero de sus familiares que han sido capturados. ¿Podría ser también eso lo que ha abonado a que sea una de las entidades que tenga la calificación más baja con respecto a este estudio? Perdón, Wendy, no sé si hubo como un pequeño inconveniente en la conexión, pero no pude escucharle bien como su última intervención, las últimas palabras. Le repito, licenciada, no hay problema. Mi consulta era la siguiente. Conociendo el 6% que ha sido el que tuvo menor calificación en este estudio, que fue el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ¿podríamos añadirle a esto, desde su punto de vista, y que pues usted estuvo a cargo de esta investigación, el hecho de que nos hemos encontrado en estos últimos meses, en régimen de excepción, donde sabemos que ni los familiares pues tienen directamente información de otros familiares que han sido capturados? Sí, lo interesante que pues, nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Sin hacer como una alusión especial al régimen de excepción como tal, es la baja calificación o nivel de cumplimiento que mostró justamente, ¿verdad?, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública al obtener un 6%, que como se resalta en el informe, constituye la nota más baja obtenida de los 38 entes evaluados, es decir, que este ministerio quedó en el último lugar de la tabla general. Lo relevante de esto es que, como usted mencionaba, lo que nosotros evaluamos en el informe son los parámetros de información que ha establecido la ley en el artículo 10, y son 27 categorías o parámetros de información que los oficiales de cada ente tienen que publicar y actualizar continuamente. Entonces, es bien llamativo que este caso particular, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del 100% de información que debió actualizar respecto del periodo que nosotros evaluamos, que fue hasta diciembre de 2023, solamente el 6% de información estaba disponible. Eso significa que la mayoría de información, el oficial no cumplió con su obligación de actualizarla. Es decir, lo relacionado, por ejemplo, a presupuesto, remuneraciones, en sí los parámetros que establece el artículo 10, ¿verdad? Entonces, lo que eso significa para la ciudadanía es una, pues, grave vulneración al derecho de acceso a la información pública, porque esa información debería estar ahí, porque justamente eso es la transparencia activa, que no se necesita que los ciudadanos estén pidiendo al ente que publique esa información, sino que por mandato de ley ellos tienen que publicarla y hay plazos en los cuales la tienen que hacer. Entonces, pues el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, es el que queda en una posición de bajísimo nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y como usted mencionaba también, el ente que obtuvo el mayor nivel de cumplimiento fue el Tribunal de Ética Gubernamental con un 81%, pero debemos aclarar también que ese nivel de cumplimiento tampoco es, ¿verdad?, el máximo total del 100%. Ninguna institución quedó en ese nivel como usted mencionaba, lo cual significa de que de las 38 entes evaluados, ningún ente obtuvo el mayor nivel de cumplimiento. Y nosotros resaltamos en el informe que, de acuerdo a cómo agrupamos los resultados, la mayoría de estos 38 entes se ubican en un nivel entre bajo y medio nivel de cumplimiento. Entonces, se está dando esta vulneración al derecho a la información pública porque no se está cumpliendo con lo que la ley establece. Hay algo, licenciada, que ustedes también han compartido en el informe, y es que todos estos datos que se reflejaron tienen un importante
o peso, ¿verdad?, significante con respecto a poder decir que hay un retroceso en la transparencia activa o la rendición de cuentas que debe de existir en nuestro país, sobre todo si hablamos de temas económicos con respecto a los fondos públicos. ¿Verdad? Que antes pues sabíamos que entrábamos al sitio, ¿verdad?, de cada entidad, como se menciona, y pues podíamos observar a dónde o la forma en que se estaban utilizando muchos de los parte del presupuesto que, por ejemplo, sabemos que continuamente se están aprobando en Asamblea Legislativa, como el reciente una nueva deuda en crédito, ¿verdad?, que se obtuvo la semana pasada en sesión plenaria, y pues por eso que los salvadoreños debemos de estar como alerta siempre, ¿verdad?, poder conocer todo ese tipo de información, sobre todo, como menciono y repito, licenciada, si estamos hablando de el acceso a poder saber dónde se están utilizando los fondos públicos. Sí, y no solamente eso, Wendy, sino que otro dato que a nosotros nos parece relevante es que los portales de transparencia de estos entes obligados, todos se dividen o se organizan, digamos, en 4 áreas de información que incluyen esos 27 parámetros que establece el artículo 10. Entonces, agrupando la información por esas áreas, justamente el área relacionada a la información financiera y la gestión estratégica son las 2 áreas que reportaron los niveles de cumplimiento más bajos. Las 2 áreas quedaron con 36% de cumplimiento. ¿Qué significa eso? De que la ciudadanía no tiene conocimiento de, por ejemplo, algo tan básico, el plan operativo anual de X ministerio o de una autónoma, porque ese plan operativo anual no está. Por lo tanto, si esa información no se ha subido, no se puede conocer, digamos, cuáles son como las metas, los objetivos, las estrategias que esa institución se propone para el año en específico, y tampoco cuántos recursos se va a destinar para el cumplimiento de esas metas, por ejemplo. No está la información relacionada a estadísticas, digamos el nivel de cumplimiento de las obligaciones o las competencias que tiene ese ente, es otra información que casi no está publicada, estadísticas, la gestión estratégica como tal. Y aunado a eso, el tema presupuestario, el área esta de información financiera, como ya mencionaba. El presupuesto, por ejemplo, lo que la mayoría de la gente cumple es que el presupuesto tal vez sí está, el que fue aprobado, pero modificaciones que se fueron dando no están. Los informes de ejecución presupuestaria allá a diciembre de 2023 no están. Entonces, eso, lo que tiene que ver con fondos públicos, viajes, por ejemplo, tal vez está que un funcionario hizo un viaje, pero no está el monto, por ejemplo, bien detallado, o si no fue con fondos propios de la institución, sino que fue financiado por fondos de un cooperante, no está en la información de ese cooperante, y los lineamientos del instituto establecen que esa información debe estar disponible. O los asesores, por ejemplo, tal vez sí está el nombre del asesor, cuáles son las funciones que desempeña dentro de la institución, pero no está la remuneración de ese asesor. Entonces, eso, lo relativo a viajes, presupuesto como tal, contrataciones, por ejemplo, fue bastante evidente que lo que tiene que ver con contrataciones, adquisiciones, es información que no está. Por lo tanto, se impide a la ciudadanía, ¿verdad?, conocer y analizar si un ente en particular está haciendo un óptimo o un indebido uso de los fondos públicos que se le asignan pues a ese ente en un año en particular. Dentro de toda esta investigación, que como bien menciona, son 27, ¿verdad?, como características específicas o rangos específicos que ustedes tuvieron que evaluar cada una de estas instituciones, hacerlas pasar por estas 27 que la ley exige, ¿verdad?, para poder ver pues el grado de cumplimiento que han estado dando. Así fue como obviamente elaboraron su investigación, pero han utilizado también una metodología, por supuesto, para que pueda dar datos certeros. La forma también en que Acción Ciudadana, nosotros sabemos que
pues tiene acceso a información que a lo mejor muy buena parte de la población común no puede tener. También eso es importante que podamos destacarlo para que la gente, ¿verdad?, cuando pueda ir a buscar, ¿verdad?, ya en estos momentos tal vez pues alguien que dice, no sabía que hicieron esta investigación, voy a ir a buscarla, está también en plataformas digitales, ¿verdad?, para que todos puedan tener acceso a la investigación que han realizado, pero poder decirle a la población, ¿verdad?, de que ustedes han tenido esta información, como digo, de fuentes propias también, para poder hacer saber de que lo que nos están brindando es información certera, y por ello debemos de poner nosotros también atención, ¿verdad?, a estos esfuerzos que se realizan en todas este tipo de organizaciones que realizan para que nosotros estemos de la mejor manera informados de lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, Wendy, comentarle que un punto que nosotros queremos destacar es que el acceso a la información tiene como estas dos vertientes, ¿verdad? El derecho de acceso a la información pública. Una es lo que nosotros le llamamos la transparencia, o se le denomina la transparencia activa, que es justamente lo que hemos evaluado en este informe, que es esa obligación que tienen los entes de publicar la información sin requerimiento de un ciudadano. La ley les ha establecido que tienen que publicarla y los plazos y cómo deben hacerla. Eso es la transparencia activa, porque no se necesita la solicitud de un ciudadano. Al contrario, la transparencia reactiva, que nosotros le denominamos también, es aquella en la cual si es el ciudadano el que presenta una solicitud conforme al procedimiento establecido en la LAIP, cumpliendo todos los requisitos, ¿verdad?, que ella ha establecido, y presentar una solicitud a la institución. Si yo quiero saber cómo se gestionó algo en la pandemia, lo de las vacunas, por ejemplo, presento mi solicitud a quien corresponda, por ejemplo, al Ministerio de Solicitud, señalo el periodo, la información, cumplo todos los requisitos, se desarrolla el procedimiento y la institución me proporciona la información. Eso si no es reservada, ¿verdad? Y si no es confidencial, entonces se me brinda la información. En este caso particular de la transparencia activa, como usted dice, es importante que la ciudadanía conozca que es la ley la que ha establecido este mandato y que nosotros en el ejercicio, ¿verdad?, de nuestro derecho perfectamente podemos verificar los portales de transparencia de las instituciones obligadas. Lo que nos hicimos fue, y si a alguien, ¿verdad?, en particular le llama la atención, ver de los 38 que nosotros evaluamos, cuál es la situación o cómo corroborar el dato perfectamente. Se puede ir, selecciona, ¿verdad?, la institución, un ministerio, una autónoma, cualquiera de los entes de control, se va a su página web, busca el portal de transparencia y va a encontrar que ese portal se divide en los diferentes apartados o áreas de información que se le denomina. Cada área está dividida en otros apartados donde ya está la información desglosada específicamente según lo que establece el artículo 10. Entonces, eso, si nosotros queremos saber cuánto destina, por ejemplo, a remuneraciones un ministerio, esa es información pública que tendría que estar ahí. Si a mí me interesa conocer qué funcionarios hicieron viajes y a dónde, cuánto se gastó, cuánto duró ese viaje en X ministerio, esa es información que debe estar ahí publicada. Entonces es eso, ¿verdad?, de que el ciudadano conozca que esta información por ley es que tiene que estar ahí, y si la información no está, no es así de que no pasa nada, sino que sí pasa algo y la consecuencia es que el ente está incumpliendo la obligación de cumplir y de publicar, y actualizar la información. Y por lo tanto al ciudadano se le está vulnerando el derecho de acceder a esa información porque no está disponible, no puede acceder. O si esa información está, pero por ejemplo no se actualizó, porque hay que recordar que los lineamientos del instituto son muy claros en establecer que esa información los oficiales de cada institución la tienen que estar actualizando por lo menos cada trimestre. Lo ideal es mensualmente, ¿verdad?, continuamente, pero por lo menos cada 3 meses. Entonces lo que nosotros verificamos en este informe es que la mayoría de información se quedó corta hasta el segundo o tercer trimestre de 2023, pero el último trimestre, que es hasta diciembre, no fue actualizada. Por lo tanto, es probable que la información, si se quedó hasta octubre o
agosto de 2023 para diciembre, es probable que haya habido cambios y por eso es la obligación de que tienen que estarla actualizando. Entonces, eso como la exhortación al ciudadano de ver que eso sí es un tema que pues nos atañe a todos porque es el derecho de todos, ¿verdad? De conocer cómo se está gestionando la cosa pública y si la información no está, pues es una vulneración para todos también. Importante, ¿verdad, licenciada? Pues por eso me gustaba el hecho de poderle consultar a usted y que pudiera destacar, ¿verdad? Ese detalle que es muy importante, sobre todo ahora que estamos ya pues próximos también, ¿verdad? A pues que inicie un nuevo quinquenio gubernamental, ¿verdad? Estamos ya pues a nada del próximo 1 de junio, donde posiblemente pues también muchas reglas del juego puedan cambiar, si lo decimos también a lo buen salvadoreño, no sabemos, ¿verdad? Si van a haber cambios de ministros, lo cual podría ser muy probable, si se van a mantener, quiénes van a estar a la cabeza de todas estas instituciones, en las que también sería importante, ¿verdad?, poner una debida atención a este tipo de estudios que se han realizado para que si llega pues alguien más a estar a la cabeza de diferentes instituciones que pueda comenzar a cumplir con lo que la ley está indicando, ¿verdad? Para que la población en general salvadoreña pueda tener el acceso a la información tal cual está sucediendo en el momento que está sucediendo, ¿verdad? Que no lo conozcamos 10 o 5 años después de que ha pasado esta temporada, ¿verdad?, gubernamental. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, licenciada. Al regresar vamos a ir hablando también un poco de las conclusiones que ustedes estuvieron destacando en esta importante investigación que se estuvo realizando por parte de Acción Ciudadana. Pausa, ya volvemos, no nos cambie. Continuamos con más. Gracias a usted por seguir en nuestra sintonía. Estamos pues en compañía de la licenciada Norma Orellana, quien es investigadora de Acción Ciudadana y específicamente, ¿verdad?, estuvo a cargo de poder hacer esta investigación importante, de la cual pues a través de conferencia de prensa ya ellos han pues estado compartiendo los resultados que obtuvieron en el informe anual de transparencia activa de las instituciones del Estado. En el primer bloque, ella ha estado compartiendo con nosotros de las 38 instituciones, ¿verdad?, que estuvieron evaluando. Este es el segundo año que ellos lo hacen y, por supuesto, también hemos conocido de entrada, ¿verdad?, la institución que según las 27 características que, pues, si lo llamamos de esta forma, que la ley de acceso a la información les estipula que deben de cumplir, la que mayor porcentaje obtuvo para poderla cumplir, estuvimos hablando de ello, que era específicamente el Tribunal de Ética Gubernamental, y quien obtuvo el menor porcentaje en este estudio en general ha sido el Ministerio de Justicia y Seguridad, ¿verdad? Entonces es lo que hemos estado conversando en estos momentos, la importancia de que nosotros como salvadoreños podamos estar al pendiente y poder exigir tener la transparencia de información, los portales donde usted también puede ingresar, ¿verdad?, y poder hacerlo de una forma directa para que también usted pueda conocer, ¿verdad?, qué se está colocando en el tiempo real, ¿verdad?, de este tipo de información y que no, que está sucediendo con los fondos públicos, también con los proyectos. Esto es importante. Es importante también para ir también obteniendo ya las conclusiones de esta importante investigación, es el hecho de que el no cumplir con lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información, licenciada, podría poner, si lo llamamos de esta forma, en riesgo de cierta manera el hecho de que en algún momento tal vez estas instituciones brinden cero información para la población de ese acceso que nosotros vamos a poder tener. Si lo hablamos como tal, es un aproximado del 60% entonces en que las entidades gubernamentales pues no nos están brindando la información, están negando el acceso a la información. Pues lamentablemente, Wendy, ese escenario es probable, ¿verdad? Es posible que ocurra. Lo que nosotros hemos verificado en este informe respecto de los datos que obtuvimos en el anterior es que se ha dado una disminución en el nivel de cumplimiento. El promedio porcentual de los entes evaluados en el informe anterior fue de un 45%, y en este informe bajó porque este promedio porcentual fue de 41% de cumplimiento.
cumplimiento. Entonces, sí hemos verificado que se ha dado una disminución. Otro dato interesante es que el mayor nivel de cumplimiento en el informe anterior, que también fue obtenido por el Tribunal de Ética Gubernamental, fue alrededor del 97%, un dato así, y ahorita fue del 81%. Entonces, y así en general, de los 38 entes, de esos 38, 25 en este informe disminuyó su nivel de cumplimiento. Lo que podemos decir, ¿verdad? Al ver las cantidades o los niveles, pues, como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con un 6%, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con un 7%, y que de los 38, en realidad la mayoría están clasificados en el nivel bajo y medio de cumplimiento. Es decir, que el porcentaje promedio que están publicando estas instituciones anda por el 41%, por debajo del 50%. Entonces, si digamos, son 2 ocasiones, es la segunda ocasión que nosotros hemos evaluado y hay un retroceso en el tema de transparencia activa. No sería sorprendente que en un futuro que hagamos esta misma evaluación, verifiquemos que ese nivel, que los resultados obtenidos en esta evaluación disminuyan el próximo año. Por ejemplo, lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad?, es que los oficiales de información, las instituciones, al ver estos resultados, pues se hiciera una revisión de decir, estamos incumpliendo la ley de acceso a la información pública, alguien nos está evaluando, hemos salido mal, tomemos cartas en el asunto para mejorar la situación, porque al final eso afecta la credibilidad, la transparencia, vemos que las instituciones no están rindiendo cuentas y un punto importante que queremos mencionar también es que la administración que está por concluir, ¿verdad? Declaró su combate o la lucha contra la corrupción. Vamos a ver si ese plan continúa, ¿verdad? Dentro de los términos que ellos manejan, si se va a seguir combatiendo la corrupción. El punto es que un elemento, digamos, de la democracia es justamente la transparencia y no publicar la información, algo que podríamos decir, pues tan elemental porque la ley lo ha establecido, también podría ser un acto de corrupción porque a los oficiales se les está pagando. Los titulares de los entes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento porque todos sus empleados, sí, informan de la institución sus obligaciones. Entonces, si un oficial está publicando de información el 10%, entonces, sí, la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué está haciendo ese oficial? Entonces, ese es el punto. Entonces, lo que podemos mencionar es que sí esperaríamos que los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en transparencia activa mejoren para otras evaluaciones, pero tampoco sería sorprendente ante la situación que estamos, porque también hay una tendencia de la actual administración por reservar la información. Ese es el otro dato, ¿verdad? Se reserva por 7 años, se reserva por 5 años, entonces sobre grandes obras que se han realizado no hay nada de información. Usted la solicita y le dicen que está reservada simplemente por 7 años. A veces se invocan disposiciones de la ley que no justifican que esa información se haya reservado, entonces sí, tanto en transparencia activa como reactiva, no sería sorprendente que los niveles de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública pues vaya en retroceso. Hay un dato también, licenciada, que me llamó mucho la atención en este informe y es acerca de los 3 órganos fundamentales, ¿verdad?, de gobierno. Estos 3 reportaron definitivamente, y lo mencionábamos también al inicio del programa, así brevemente, reportan una muy notable y gran disminución en tener un cumplimiento de acceso a la información pública. Estamos hablando de los 3 órganos fundamentales, de las 3 entidades o los 3, como también lo decimos, los 3 pilares más importantes para nuestro país, donde se realizan la toma de decisiones de hacia dónde vamos, qué podríamos esperar
pues específicamente de estos tres órganos, como menciono, fundamentales del Estado para este próximo periodo que ya estamos, pues como mencionábamos también, a unos días de poder iniciar, de arrancar con algo nuevo? ¿Qué podría pasar también si estos tres órganos, de los porcentajes que en esta ocasión en el informe han arrojado, se imagina si disminuyen en un próximo informe? Sería aún más preocupante la situación, enfocándonos solamente, como mencionó, licenciada, en estos tres órganos. Sí, la situación sería muy preocupante y lamentable, ¿verdad? Porque si ya en este informe vemos bajos niveles de cumplimientos, el escenario sería de que se puede llegar a que se publique nada de la información establecida en el artículo 10. Y sí es interesante que los tres órganos fundamentales en este informe representaron una disminución respecto del anterior. El órgano judicial fue el que tuvo, quien obtuvo el mayor nivel de cumplimiento con un 55%, la Asamblea Legislativa solo obtuvo un 32% y la Presidencia de la República un 9%. Algo que quiero destacar de los tres órganos fundamentales de gobierno, Wendy, es que la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 11 y siguientes, además de los 27 parámetros o criterios de información que deben publicar todas las instituciones, hay ciertas instituciones que se les ha otorgado, la ley les ha concedido cierto tipo de información que es solamente obligación de ellos publicarlas, y eso es por la naturaleza de la institución. Entonces, por ejemplo, los tres órganos fundamentales de gobierno tienen información adicional que publicar. Y en la verificación que nosotros hicimos, solamente la Asamblea, el órgano judicial es el que le presta mayor atención a cumplir esa información adicional. Son como, creo que son 10 criterios de información adicional, y de eso se verificó que 7 criterios habían publicado, que sí cumplió el órgano judicial. Pero, por ejemplo, la Presidencia de la República, son 4 criterios de información adicional, y ninguna de esa información estaba publicada. Eso tiene que ver con proyectos de ley que envía la Asamblea Legislativa, con vetos, por ejemplo, y esa información no está. Y también otras instituciones que tienen obligaciones adicionales que llamó la atención porque no la cumplieron es la Corte. La ley le ha establecido que debe publicar informes de auditoría que por ley pues la Corte realiza, y esa información no estaba actualizada. El Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral son otros de los entes que tienen obligación adicional que publicar, y de 5 o 6 parámetros de información tal vez cumplen 2, 3. Entonces, eso lo que refleja es que la ciudadanía no está conociendo esa información que es bien particular de la institución por su naturaleza. Al final del día, lo que nosotros podemos prever que estos bajos niveles de cumplimiento del 55, el órgano judicial, 32 la Asamblea Legislativa y 9% la Presidencia de la República, pues en otro escenario podría disminuir y que la información no esté. Y como el ciudadano, pues tal vez no tiene la plena conciencia de lo que esto significa, pues no decimos nada, ¿verdad? No pasa nada, entonces, si no sabemos en qué se gasta los fondos públicos. Entonces, si no se presiona, si no se manifiesta nada al respecto, entonces pareciera que no sucede nada, ¿verdad? Que no hay consecuencias. Y el otro punto acá es que debemos recordar, Wendy, que la Ley de Acceso a la Información Pública ha establecido un régimen de sanciones para los oficiales que incumplen sus obligaciones. Entonces, ese es otro tema que tampoco, digamos, probablemente eso no se está dando. Entonces, un oficial, digamos, si no cumple con esa obligación de actualizar la información, pues como no hay consecuencias, entonces no pasa nada. Y también en ese sentido debemos señalar que gran peso, no podemos decir que es el único culpable, porque cada institución, el titular, ¿verdad?, es el responsable de velar porque se cumpla la ley de su institución, pero el Instituto de Acceso a la Información Pública lamentablemente ha dejado de cumplir desde el año 2020 una función o una facultad muy especial que le ha dado la ley,
en el artículo 58, y es que tiene que evaluar a las instituciones del Estado sobre cómo están cumpliendo la ley de acceso a la información pública. Hasta 2019, nosotros tenemos, se tiene conocimiento de que el instituto hacía esas evaluaciones a los entes obligados. Era todo un proceso. Hay un documento, un documento que se llama Modelo de Evaluación del Desempeño, que es el instrumento que el instituto utilizaba para realizar este proceso de evaluación a los entes obligados. Pues desde 2020 que sí se hizo la evaluación, pero que los resultados se declararon en reserva y hasta el día de hoy no se han hecho públicos los resultados de esa evaluación. Desde ese año 2020 hasta la fecha, el instituto no ha vuelto a realizar esas evaluaciones. Nosotros para este informe les pedimos, ¿verdad?, que nos proporcionaran, mediante solicitud de acceso a la información, les pedimos que nos enviaran esos informes de las evaluaciones realizadas entre 2020 y 2023. La respuesta del oficial de información fue que en estos años el Pleno del Instituto no ha aprobado la realización de estas evaluaciones, y el motivo es que están revisando y actualizando ese documento que se llama Modelo de Evaluación de Desempeño, porque como es desde 2019, lo que afirman es que está desfasado y lo están revisando y actualizando. Entonces esperaríamos nosotros que no sabemos cuándo van a terminar de revisar y actualizar ese instrumento, pero que sí se continúe con esta labor de evaluar a los entes obligados. Y nosotros consideramos que probablemente este sea un factor que también esté incidiendo en los bajos niveles de cumplimiento de la ley, porque como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, si usted no tiene quien le esté contando las cosillas, entonces es como que, bueno, no pasa nada. Si el instituto no está evaluando, entonces les no tienen como ese incentivo, ¿verdad?, de salir bien en el nivel de cumplimiento, porque no se les está evaluando. Diferente es sentir la presión de que el instituto va a llegar y va a ver cómo el oficial está publicando y actualizando la información, y que eventualmente podría haber sanciones. Entonces, ese elemento también lo resaltamos nosotros, que el instituto lamentablemente ha dejado de evaluar a los entes obligados y podría ser un factor que esté incidiendo en el bajo nivel de cumplimiento que los entes reportan en esta evaluación que hemos realizado. Licenciada, ¿y usted tiene conocimiento en base a la ley, por supuesto, de cuáles podrían ser una de las consecuencias, si lo vemos así, tal vez más graves o preocupantes para estas instituciones que no están haciendo el uso correcto o entregando o publicando la información que se debe? Como usted nos acaba de mencionar, ¿verdad? Pues la ley también tiene la forma, ¿verdad?, en cómo poder llegar y decir, bueno, no cumplió, esta es la consecuencia. ¿Tiene usted conocimiento de qué podría ser lo más grave que podría pasarle a estas instituciones que en su mayoría, pues ninguna ha cumplido con la ley? Mire, digamos, a nivel de responsabilidad, lo que la ley establece es sanciones, digamos, de primera mano para los oficiales de, porque la ley les ha establecido cuáles son las obligaciones que ellos tienen, y el no cumplir con estas obligaciones acarrea sanciones, que como decía, probablemente no se esté poniendo en práctica o no se esté dando, no se esté sancionando a los oficiales por ese incumplimiento. Entonces al final pues nadie paga, digamos, ese no cumplimiento de la ley. Otra consecuencia, podríamos decir, o afectación es, por ejemplo, a partir de este informe, la credibilidad con la que quede, digamos, evidenciado una institución. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia solo publique un 6%? ¿Qué le dice a usted? ¿Cómo va a confiar usted, por ejemplo, en la gestión que está haciendo la Presidencia de la República si solo publica un 9% de información? Entonces, es eso, ¿verdad? Digamos, a nivel de la imagen, la percepción que la ciudadanía pueda tener sobre el hecho de que las instituciones no están cumpliendo con su obligación. Eso es lo que podría mencionar, y sí habría, ¿verdad?, que replantear como
qué podría hacerse, ¿verdad? O qué podría, digamos, sí, qué más podría hacer, o bueno, que el instituto en primer lugar retome, ¿verdad? Esta práctica que ya tenía de realizar las evaluaciones de desempeño, porque eso también era como incentivar a las instituciones a que sí cumplieran, porque era relevante si obtenían un nivel más alto de cumplimiento o un nivel más bajo. E incluso se conoce de que esa evaluación de 2020, la última que se hizo, una de las razones por las cuales se declaró en reserva para no publicarla es que debido a la pandemia, ¿verdad? COVID-19, los resultados que se obtuvieron en esa evaluación fueron niveles muy bajos de cumplimiento. Entonces, eso, si se publicaba, lo que iba a generar es que las instituciones iban a quedar mal, iban a quedar de que pues no cumplieron con la ley en ese tiempo, en 2020. Y ahorita es lo mismo con esta evaluación, ¿verdad? Lo que estamos evidenciando nosotros, que no es que nosotros lo hemos inventado, porque la fuente es los portales de transparencia de cada institución, porque fuimos revisando uno por uno, pues es eso, que las instituciones han descuidado esa obligación de publicar y actualizar la información. Bien, para ir concluyendo, licenciada, también conozco de que en el informe, ¿verdad? Ustedes, pues con toda esta investigación mantienen entonces la bandera roja para nuestro país en escala de riesgo, específicamente si lo hablamos en el cumplimiento de publicación e información de estas instituciones, ¿verdad? Para concluir, licenciada, coméntenos de este mapa de riesgo o bandera roja, ¿verdad? Con el que ha concluido Acción Ciudadana en este informe. Sí, el mapa de riesgo es como un instrumento que utiliza Acción Ciudadana para identificar a través de los diferentes monitoreos, los diferentes informes que elaboramos, cuál es la situación en transparencia de nuestro país. En este caso en particular, bueno, tenemos diferentes banderas, ¿verdad? Si es amarilla, si es verde, si es roja, dependiendo de las, son diferentes criterios, lo que significa cada bandera según la situación. En el caso particular, la bandera roja es como la situación más, en términos sencillos, más grave, podríamos decir. Lo que significa es, si nosotros ponemos bandera roja, es porque la transparencia activa representa actualmente o a partir de este informe un riesgo en el sentido de que las instituciones en su mayoría de las que evaluamos los cumplimientos de el nivel de cumplimiento de publicar la información es muy bajo, por lo tanto se está dando una vulneración al derecho a la información pública porque no se está publicando como se debería, no se está actualizando, por lo tanto esto, como ya mencionaba, ¿verdad? También es un riesgo o es un espacio proclive a la corrupción, porque la información, así sea lo relacionado a la gestión pública, a la gestión estratégica, como el quehacer de la institución, hasta cómo se hace, cómo se utilizan los recursos, todo eso tiene que ver con información que tendría que estar pública y no está. Entonces, al no conocerlo, pues perfectamente se podrían estar tomando decisiones indebidas en el uso de esos fondos públicos y no se está conociendo. Entonces, eso hace que estemos en una situación de riesgo, ¿verdad?, ante posible, pues, eventos de corrupción. Ahí está, ¿verdad? La explicación también, por si usted va a empaparse también de este informe, ¿verdad? Pueda conocer el por qué, pues al final se concluye en este mapa de riesgo que Acción Ciudadana determina estar con bandera roja en nuestro país, específicamente, ¿verdad? Por este importante detalle de la ley, ¿verdad? Que pues que tenemos que tener todos conocimiento de que por ley tenemos acceso a la información pública, ¿verdad? Y también eso creo que es importante seguirlo destacando porque nosotros como salvadoreños debemos de conocer, ¿verdad? De que todo lo que se realiza en nuestro país, nosotros pues tenemos también derecho a preguntar por qué utilizamos los fondos en este proyecto, por qué no en este, ¿verdad? En fin, eso es importante. Gracias, licenciada, por habernos acompañado esta mañana y por ayudarnos, ¿verdad?, a poder conocer de este informe y sobre todo hacer
esa conciencia, ¿verdad?, en la población, en nuestros televidentes, en quienes nos acompañan a través de redes sociales, de la importancia de que podamos, como menciono, conocer todos estos detalles en nuestro país, sobre todo de cara y frente a pues, estos próximos 5 años que se vienen de gobierno a cargo del presidente Nayib Bukele. Así que gracias por habernos acompañado esta mañana, licenciada. No, gracias a ustedes, Wendy, por darnos el espacio. Un saludo a toda su audiencia y esperamos que pues el espacio haya sido pues de agrado para todos, ¿verdad? Y exhortamos a la ciudadanía a que pues estemos más empapados de estos temas porque al final es un derecho de todos y el no cumplimiento de la ley pues también nos afecta a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Gracias a Acción Ciudadana también, ¿verdad?, que siempre vea bien de podernos compartir todos estos temas para seguir pues informando a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, hoy 7 de la noche el reprise de este programa a través de la señal de Servicable, y si no, pues queda colgado en nuestras plataformas digitales para usted, si desea compartirlo con personas que usted sabe que también va a ser de su interés, poder conocer de los resultados que se obtuvieron en este informe. Gracias. Será hasta la próxima. Feliz día para todos.